Estamos iniciando el estudio bíblico familiar hoy con un tema bastante extenso y al mismo tiempo muy sencillo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cuál es la razón por la cual nuestro Dios triuno decide escoger a un hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo. ¿Cuál es la razón de su selección, de haberlo escogido? Pero también vamos a hablar de cómo sería la iglesia hoy en día si Dios no hubiera escogido a este hombre, que Dios llama en su palabra un vaso especial escogido para la gloria y exaltación de nuestro amado Señor Jesucristo y para podernos transmitir el misterio oculto, un misterio que antes no se conocía por absolutamente ningún ser humano y que Dios no había hablado de ello con anterioridad. Es un tema muy hermoso porque a través de este estudio, a través de lo que vamos a estar explicando, que son las epístolas del apóstol Pablo, vamos a poder constatar si en verdad hemos podido aceptar la realidad. Porque muchos creyentes alrededor del mundo entero, no todos, pero la gran mayoría, dicen o creen que ellos quieren seguir a Jesús de Nazaret. Y realmente al decir eso, estamos anulando muchas de las cosas que Dios nos enseña en esta era de la gracia. Hoy vamos a explicar cuál es la razón, a quién estamos realmente o a quién debemos de imitar los que somos creyentes. ¿A Moisés, a Jesús de Nazaret o a Pablo, que es Saulo de Tarso? Bien, vamos a iniciar leyendo un pasaje en la Escritura y luego damos una oración. Pasemos por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro 44 de la Biblia, porque la Biblia consta de 66 libros. En este libro, que es un libro de transición entre la antigua dispensación y la presente dispensación, encontramos algo muy interesante. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, que Saulo de Tarso consiente cuando están apedreando a Esteban. ¿Se acuerdan que eso fue lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7? Y dice aquí versículo 58, Hechos 7, 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta persona es de la cual estamos hoy hablando, Saulo de Tarso, llamado también Pablo. Una persona que tenía una doble ciudadanía. Por un lado era romano, por otro lado era judío o hebreo. Pero él consintió cuando apedrearon a Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, había pasado aproximadamente 1 año y meses después de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos aquí en el capítulo 8 cómo empieza a adentrarse un poco más acerca de este hombre, pero llegando ya al capítulo 9, adelante hermanos, se nos habla acerca de Saulo. Capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, adelante hermanos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, acontece que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo. Esta experiencia en la vida de Saulo de Tarso lo cambia radicalmente. En la vida de Pablo, esta experiencia lo transforma. Él se da cuenta que a quien estaba persiguiendo era precisamente a Jesús de Nazaret, pero ahora es el amado Señor Jesucristo porque está en gloria. Ahora es el Señor de señores, Rey de reyes, cabeza de todo principado y potestad, como lo dice Colosenses. Años más tarde, el Espíritu Santo escribiría esto a través de Pablo. Pero aquí Pablo cae en el versículo 4, Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Le pusieron sus padres Saulo en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. ¿Por qué me persigues? Versículo 5, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Aquí le habla precisamente, no le dice yo soy el Señor Jesucristo o yo soy Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto cambia la vida de este hombre. Esta experiencia
y sabemos lo que sucede. Vamos a leerlo después de la oración, pero hoy, repito, para nuestros hermanos que apenas se sintonizaron, ¿verdad?, que en la transmisión, este tema es un tema muy profundo por el alto contenido bíblico que vamos a estar analizando. Y al final, al adentrarnos en el meollo de este tema, la idea es que tú y yo nos demos cuenta a quién debemos, según la palabra del Señor Jesucristo, a quién debemos estar imitando hoy en día. Si a Moisés, a Jesús de Nazaret o a Pablo, Saulo de Tarso. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si Dios no hubiese escogido a Saulo de Tarso? ¿Cómo estaría hoy la iglesia? ¿Cuáles serían las consecuencias de no escoger a este vaso y sobre todo de no revelarle el misterio que estuvo oculto? Tú, hermano pastor, misionero, apóstol, predicador, en fin, que tienes un ministerio en el cuerpo de Jesucristo, nosotros hoy en día vivimos en una era distinta, se llama la edad de la gracia, la era de la gracia. Y este tema te va a ayudar a comprender y a profundizar realmente qué es lo que estamos predicando, qué es lo que debemos de creer y qué es lo que debemos de mandar y enseñar en las iglesias cristianas. También te va a ayudar a comprender la apostasía en la cual estamos hoy viviendo, porque hoy en día se está viviendo en una apostasía muy especial y es algo realmente a veces impresionante lo que se está viviendo. Pero vamos a hablar un poco de ello y vamos a hacer una ilustración. Cuando ya se desocupe por allá la licuadora, yo voy a pedir a mis hermanas que si me traen la licuadora, la voy a poner aquí al frente, porque voy a hacer una analogía al final, para que tú y yo veamos de una manera tan sencilla lo que está sucediendo hoy en día. Bien, vamos a iniciar entonces, hermano, nos guías en una oración. Padre, gracias nuevamente, agradeciéndote pues la gran oportunidad de estar aquí en esta tu casa. Amén, Padre. Para recibir, Señor, tu enseñanza correspondiente al día de hoy. Gracias por la presencia y el interés de mis hermanos aquí que están llegando y los que están conectándose a la red. Amén, Padre. Señor, gracias por este tema muy interesante y controversial de este hombre Pablo. Este hombre, Señor, perito arquitecto, Señor, que tú has designado, Señor, para llevar tu evangelio de la gracia en esta dispensación que es de nuestra competencia, Señor. Gracias por este tiempo. Quédate con nosotros, Señor, porque tú eres el que da el tema y aquí nosotros, Señor, alimentamos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Padre. Bien, vamos a ir a donde estamos ahorita, regresar a estos versículos, Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Él siempre se llamó Saulo de Tarso o Pablo, ¿verdad? No que primero fue Saulo y luego Pablo. Es la misma persona con ambos nombres. Dice aquí el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto se lo dice a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Lo que quiere decir que Pablo sí vio, pero los demás solo oyeron, ¿verdad? Y a veces así pasa hoy en día. Tú tal vez y yo podamos estar oyendo, pero no podamos ver. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Curiosamente antes podía ver, pero ahora realmente vio a nuestro Señor Jesucristo. Antes no veía que lo perseguía y perseguía a los que él amaba y por los cuales él había muerto. Pero ahora en su ceguera había abierto los ojos espirituales. Donde estuvo 3 días, dice aquí, en Damasco, sin ver y no comió ni bebió. Fue un ayuno total, ¿verdad? De 3 días. Para Pablo no era esto algo nuevo, porque él era romano y también era judío. Dice la palabra de Dios que él era fariseo de fariseos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él practicaba el ayuno, no era algo nuevo para él estar ayunando estos 3 días. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que más tarde fue un anciano, ¿verdad? Fue un pastor, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué era entonces lo que Saulo de Tarso hacía? No veía, no comía y tampoco bebía, pero estaba en oración, ¿verdad? Dice aquí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recupere o recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Precisamente Pablo, hablando más adelante sobre sí mismo, decía que él era el peor de los pecadores. Él se consideraba el más bajo de los discípulos, el más pequeño, porque había asolado a la iglesia. Y aún aquí, versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Quién escoge a Pablo, Saulo de Tarso? El Señor Jesucristo. Él es el que escoge, porque hay una escritura que ustedes, si quieren anotar, si no simplemente la menciono, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, Juan 15:16, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que Él es el que nos elige. Y aquí este hombre fue escogido, dice el Señor Jesucristo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esto no fue un error. Tampoco fue un error que escogieran a Matías o una precipitación del apóstol Pedro o de los otros apóstoles rápido apresurarse en Hechos capítulo 1 para escoger al que iba a sustituir a Judas Iscariote, porque eso era algo bíblico, ya se había presenciado en los escritos de los Salmos. Era algo que ya se había anunciado, que alguien iba a volver más bien otro tomaría su lugar. Pablo es distinto. Pablo es un instrumento escogido desde los cielos. No es escogido en la tierra o desde la tierra, sino es escogido desde los cielos. Por eso a él se le permite subir al cielo. ¿Por qué? Porque él tiene una visión del tercer cielo. Eso está en 2 Corintios 12, ¿se acuerdan? Que Dios le da esa bendición, ese privilegio a Pablo. Dice aquí, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles. Es muy importante comprender lo que estamos viendo aquí, porque precisamente la palabra gentil se usa una sola vez en todo el Antiguo Testamento, en Isaías 9:1. Cuando se dice que en Galilea de los gentiles. Esta palabra aparece 95 veces en la Biblia, pero 94 están en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Romanos aparece 26 veces. Aquí tú puedes ir viendo muchas de las cosas que vamos a ir comprendiendo, porque Hechos es solo un libro de transición. Pero ya cuando empecemos en un futuro a analizar el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta que todo cambia. El lenguaje, el escenario, el apóstol, el mensaje, el propósito, todo absolutamente cambia. Y es hermosísimo ver cómo Dios aquí escoge al peor de los enemigos de la iglesia, que era Saulo de Tarso, precisamente para mostrar algo especial que Dios no había mostrado antes. La palabra gracia sí aparece en el Antiguo Testamento, pero siempre en un sentido distinto al que Pablo le da. En el Antiguo Testamento, gracia significa inclinarse en la bondad de Dios hacia un ser inferior. O sea, ser bueno, simplemente hacer un bien. Pero en las epístolas de Pablo, gracia es otra cosa. Gracia es todo aquello que recibimos de Dios Padre en Cristo nuestro Señor, ya glorificado, ya resucitado y glorificado, que es cabeza de todo principado y toda potestad. Esto es muy importante, porque para el creyente verdadero, Jesús de Nazaret no es el Mesías. Repito, voy a estar haciendo muchas de estas afirmaciones, tal vez un poco extrañas, pero son bíblicas. Jesús de Nazaret para el creyente no es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías a Israel. Para el creyente, nuestro amado Señor Jesucristo es cabeza de todo principado y toda potestad, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no solo nuestra vida, sino nuestros pensamientos y nuestro corazón también. Y son cosas distintas. Así que Dios, aquí en estos versículos,
Dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sufrió Pablo? Mucho. Es interesante también ver cómo Pablo, después, guiado por el Espíritu Santo, escribe a los romanos. Romanos es la primera epístola del apóstol Pablo, el libro número 45. Y en ese libro, el que había sido perseguidor de la iglesia es el instrumento que Dios usa para escribirle a lo peor del mundo, porque Roma, ¿qué era? El corazón de un imperio que tenía bajo opresión al propio pueblo escogido de Dios, descendiente de Abraham. Eso eran los romanos. Y Dios, a través del Espíritu Santo, en la persona de Pablo, la primera epístola escribe a los romanos que son gentiles y han creído el mensaje de la gracia. Porque Pablo no escribe este mensaje desde Roma. De hecho, escribe este mensaje en Éfeso, cuando habla del libro de los romanos. Se lo escribe a los romanos porque piensa ir a España y en el trayecto piensa visitarlos. Es muy interesante porque Roma es el corazón de un imperio que perseguía a Cristo. De hecho, lo llevó a la cruz. Es el corazón de un imperio que estuvo acosando y sujetando y oprimiendo a todo el pueblo judío. Fueron los que eran responsables de cientos y tal vez miles de crucifixiones de judíos en Judea y en Jerusalén. Bien, entonces aquí vemos cómo Dios escoge a un instrumento que había sido un perseguidor, un enemigo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, como era una orden que Jesús de Nazaret había dado a sus 12 discípulos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías. ¿Cómo le llama Ananías? Señor Jesús. Este título empieza a verse en nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, pero no todo, sino ya a partir de este momento empieza a hablársele como el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Por qué? Porque él era judío. Cristo Jesús, en sus días de su carne, en su ministerio terrenal, fue bautizado e hizo todas las cosas que un judío hacía. Lo menciono porque habemos hermanos que nuestra ignorancia, nuestra falta de comprensión, o así se nos ha enseñado, decimos: yo solo quiero imitar a Cristo. Pero eso es imposible. Y vamos a explicar hoy por qué es imposible que un cristiano imite a Cristo. Dios no se equivoca cuando escoge a Pablo y te dice: tú como creyente debes imitar a Pablo. Porque es imposible para un creyente imitar a Cristo. No podemos hacerlo. Y hoy vamos a explicar por qué no se puede hacer. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este estudio bíblico tiene un alto contenido bíblico. Por lo tanto, vamos a ir analizando lo que estamos explicando el día de hoy, que ha sido, en algunos va a ser un repaso, pero en otros va a ser cosas muy nuevas, pero debemos de irnos al paso, ¿ok? Debemos de irnos al paso por el material que tenemos. Tenemos 9 hojas en esta guía de estudio que se nos van a ir completamente rápidas y vamos a iniciar acerca de esto. Pablo tuvo una formación y una vida y un levantamiento por el Señor Jesucristo. Llegó a ser el peor enemigo de la iglesia porque asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Y precisamente había pedido cartas, ¿verdad?, para ir y perseguir a la iglesia que estaba centrada en Damasco. Pero antes él ya había hecho un sinfín de cosas. Retrocedamos un poco a Hechos 8. Y en el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, contra los creyentes judíos, la manada pequeña del apóstol Pedro, el Israel de Dios. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Dónde permanecieron los apóstoles? En Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, porque Esteban
se había destacado. Era joven, pero entregado a Dios, y él fue usado por el Espíritu Santo para interrumpir la antigua dispensación. Fue realmente un hombre ejemplar, Esteban. Dios le permitió ver al Hijo de Dios a la diestra de Dios Padre antes de morir, que es lo que se menciona en el versículo 56 del capítulo anterior. Dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice en el capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué es esta palabra asolar? ¿Alguien puede comentar? ¿Qué será asolar? No tener compasión de ella. No tenía compasión de ella. ¿Qué más? ¿Una persona que asola a otras personas? Los fastidiaba. Perseguía. Abusa. Abusaba, no tenía compasión, los perseguía, los hostigaba. Y Pablo dice que él es el peor de todos los cristianos, pero que él fue el primero en el cual la gracia de Dios se manifestó. Y ahí es donde nace la iglesia del Señor Jesucristo. El cuerpo de creyentes nace precisamente con un hombre. Nace cuando Dios le muestra a este hombre su gracia. Y es hermoso ver cómo Pablo se refiere a sí mismo como yo el primero, en quien Dios había puesto su mirada y le había dado a Pablo esa bendición de ser el primero en ser el recipiente de la gracia. Así que este es el levantamiento, esta es la formación de Pablo. Él era una persona súper preparada, había sido estudiante de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Su formación fue espléndida. Él tenía conocimiento pleno de las escrituras, de los profetas judíos, de los libros de Moisés. Pablo entra en la era de la gracia o la edad de la gracia como el perito arquitecto. Este es un título que Dios triuno, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le dan a Pablo. Vayamos a ver esto en 1 Corintios 3, versículo 9, una escritura que con frecuencia hemos y seguiremos citando en estos estudios bíblicos, porque es un parteaguas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Aquí Dios nos enseña que Pablo es el perito arquitecto. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cuando se estudia el libro de Romanos, varios eruditos de la palabra han llamado la obra maestra o la obra magnífica al libro de Romanos, porque es una profundidad. Romanos es como cuando tú quieres hacer un edificio o una gran casa. No sé si hemos visto en las construcciones que hacen, sobre todo aquí en Guadalajara en los últimos meses, empiezan a hacer un hoyo tremendísimo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pues ¿cuándo van a acabar? Lo que está pasando es que nada más están haciendo los cimientos. Y en lugares donde tiembla mucho, donde el suelo es difícil de trabajar, tienen que penetrar bien a fondo hasta tocar, ¿verdad? La piedra, ¿verdad? La roca, por así decirlo, el piso duro, por así decirlo, y poner ahí, desde ahí, los cimientos. Los cimientos es exactamente lo que es el libro de Romanos. Son los cimientos de la vida cristiana. Para poder estar cimentados en Cristo, bien solidificados en Cristo, necesitamos comer del libro de Romanos en su totalidad. Porque así no vamos a poder ser afectados por vientos de doctrina. Un cristiano que profundiza en las verdades descritas en el libro de Romanos es un cristiano estable. Es un cristiano que va a la estabilidad que se busca al llegar hasta Filemón. Cuando todos estamos unidos trabajando para un mismo objetivo. Entonces, aquí se nos dice que Pablo ha sido puesto como perito arquitecto y que cada quien, versículo 10, debe de mirar cómo sobreedifica, cómo construimos sobre Cristo. A veces nos podemos preguntar y decir, bueno, es que yo no sé cómo estoy construyendo. Pero en tu vida, como creyente, siempre estás o construyendo o destruyendo. Siempre. No hay un término de decir, me voy a tomar unas vacaciones y este día voy a descansar. No existe. Porque está estipulado que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio.
Entonces es importante que tú y yo comprendamos la gran responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos una enorme responsabilidad, pero aquellos que somos boca, que predicamos la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque debemos enseñar la sana doctrina. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esto nos refiere al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice que todos vamos a presentarnos ante un tribunal. Todo mundo. Los que entendamos y los que no entendemos y aquellos que nos hacemos, todos vamos a compadecer, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es algo bueno? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es malo? Heno, paja y hojarasca, porque lo malo se quema y desaparece, ¿verdad? Lo otro permanece, lo otro es eterno. El perito entonces es aquel que te indica cómo se debe construir sobre el fundamento que es Cristo. Así que en 2 de Corintios 3, vamos a 2 de Corintios 3, aquí mismo nomás a la vuelta, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos dice que si tú y yo estamos en Cristo, estamos en un espíritu con el Señor. Un solo espíritu somos con el Señor. Bien, vamos a pasar a la hoja número 2. Nos vamos a ir así un poco rápido, porque al final vamos a profundizar en las conclusiones que a veces un creyente se resiste a aceptar. Pablo no nada más es perito arquitecto. Pablo es el modelo a seguir y hay 3 títulos que Dios le da a Pablo. Número 1, él es pastor. Número 2, él es apóstol. Número 3, él ha sido puesto como maestro. Son títulos que vamos a analizar al final de este estudio. Acuérdate, Jesús de Nazaret lo escoge como maestro. Jesús de Nazaret glorificado, Cristo nuestro Señor lo escoge como maestro, apóstol y pastor a su iglesia, al cuerpo de creyentes. Vamos a ver esto en 1 Corintios o ir adentrándonos rápidamente. 1 Corintios 4. Estas escrituras son recomendadas para que tú y yo las memoricemos. El escuchar toda esta verdad te responsabiliza, me responsabiliza. No se trata de que uno sea diestro en memorizarlas, se trata de que tú y yo aceptemos la verdad, la hagamos nuestra. Y el aceptarla te responsabiliza ante Dios. 1 Corintios 4 y a mí también, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Quién había sido puesto como ejemplo? El apóstol Pablo. Y dice aquí en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto os ruego que me imitéis. En su guía de estudio aparece una escritura que está equivocada. La que debió haber aparecido es 2 de Timoteo 4:5. Si gustas corregir eso en tu guía de estudio, fue simplemente un error de dedo, ¿verdad? Como se dice. 2 de Timoteo, o de tecla, ¿no? 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 7 son los correctas. 2 de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Pablo no está envaneciéndose, está exaltando a nuestro Señor Jesucristo y está defendiendo la buena doctrina. Romanos 2:14 nos habla sobre el evangelio del apóstol Pablo. Romanos 2:14 al 16. Aquí se nos dice que lo que él recibe es un evangelio a través del cual Dios juzgará en Cristo todos los secretos de todas las cosas, de todos los hombres. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que no estamos para juzgar, el juicio es de nuestro Señor Jesucristo. Él juzgará. Bien, vienen otras escrituras que voy a saltarme porque al final vamos a estar explicándolas en detalle. Vamos a su hoja número 3, por favor. En la hoja número 3 vamos a estar hablando aquí acerca o continuando con la idea. Vámonos hasta donde dice que si Dios no hubiese escogido a Saulo de Tarso. Me salto las escrituras que acabamos de saltarnos, ¿verdad? Que son varias, porque al final las voy a leer todas, pero en conjunto, para que tú y yo tengamos un panorama, un encuadre de algunas de las escrituras más importantes en la Biblia que nos enseñan la responsabilidad de aceptar lo que Dios nos dice, pero a través de Pablo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? ¿Qué hubiera pasado o qué nos estuviera pasando si Dios hubiera decidido no escoger a Pablo? Si Dios hubiera decidido simplemente seguir con los 12 apóstoles, incluyendo Matías, que sustituyó a Judas Iscariote, ¿qué estaríamos ahorita viviendo? Lo que viene a continuación es una reflexión de un conocimiento pleno y total de lo que encierra el llamado del apóstol Pablo. Espero que no nos perdamos, al contrario, que profundicemos, porque a veces para entender algo hay que verlo de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces, vamos a analizar algunas, no todas, pero son probablemente algunas de las verdades más importantes de cómo estaríamos hoy en día si Dios hubiera decidido no llamar a Pablo. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a iniciar primero, número 1, son algunas, no todas. Número 1, el Nuevo Testamento. Si Dios hubiera decidido no escoger a Pablo, el Nuevo Testamento estaría incompleto. Ahora alguien puede decir, es que hubiera escogido a otra persona. No. Aquí estamos diciendo, si Dios no hubiera escogido al apóstol Pablo como lo escogió, si él solo hubiera seguido con los 12 que Jesús de Nazaret escogió, ¿cómo sería ahorita nuestra vida como creyentes? Número 1, este libro que tenemos aquí, le faltarían 13 libros. Es lo primero que ocurriría. La Biblia, tal y como la conocemos hoy en día, estaría compuesta solo de 13 libros. La Biblia tendría 53 libros, faltarían del libro 45 al 58. Por lo tanto, nos afectaría totalmente en cuanto a nuestra comprensión de la cruz. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne le dijo a los 12 discípulos que tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén, ser crucificado, y ellos no entendieron nada. Hoy en día, si no tuviéramos lo que Dios nos da a través de Pablo, seguiríamos como ellos, sin entender la razón de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque los libros que te explican cuál es la razón por la que Cristo murió son Romanos a Filemón. Los evangelios te dicen cómo murió, pero no te dicen cuál es la consecuencia de haber muerto en la cruz, en ese sacrificio glorioso que Cristo hizo en la cruz. Por ejemplo, hay una escritura que nos dice que nuestros pecados fueron grabados en la cruz. Esa escritura no la conoceríamos, porque el que escribió esa escritura es Pablo. Por lo tanto, afectaría mucho nuestra percepción de la preservación y de la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si Dios hubiera decidido no escogerlo, entonces nuestra Biblia, número 1, estaría incompleta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto que estamos hablando? Si hay dudas, con toda confianza, porque el autor más prolífero de la Biblia es Pablo, porque escribe 13. Moisés escribió 5, aunque los libros de Moisés son muy largos, pero en cuanto a número de libros, 13 solo son dados al apóstol Pablo, y son pues la gran parte del Nuevo Testamento. Número 2, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo viviríamos ahorita nosotros si
Dios hubiera decidido no escoger a Pablo. Número 2. La salvación no sería por medio de la fe y solo fe sin obras. La salvación sería a través de las obras más fe. Y esto cambiaría totalmente lo que ahora entendemos. Si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo, y en tu guía de estudio vas a notar diferentes nombres a lo que Dios le revela a Pablo. Esos te recomiendo mucho que los subrayes, porque voy a mencionarte dónde puedes encontrar la escritura que dice ese sinónimo al Evangelio de la Gracia, a lo que Dios le revela a Pablo. Entonces, la primera se llama el misterio de Dios Padre y de Cristo. ¿Dónde está esto? En Colosenses 2:2. En Colosenses 2:2, ahí se dice que a Pablo se le revela el misterio de Dios Padre y de Cristo. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Dios simplemente, si hubiera decidido no revelarle a Pablo el misterio de Dios Padre y de Cristo, Colosenses 2:2, no comprenderíamos la salvación, que la salvación es solo por fe sin obras, como se nos enseña hoy en día en Efesios 2, versículo 8 a 9. ¿Alguien gusta leer esa escritura? Efesios 2, versículo 8 al 10. Mira que nadie. Que dice, porque por gracia Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Actualmente creemos que la salvación es por fe y solo fe, sin obras. Pero si Dios hubiera decidido no escoger a Pablo, entonces creeríamos que la salvación es por obras, más aparte fe. Tendríamos que tener las dos cosas. Número 3, si Dios no hubiese mostrado a Pablo, y aquí viene otro nombre, la administración de la gracia. Esto está en Efesios capítulo 3, versículo 2. Son sinónimos del mismo mensaje, de la misma revelación oculta, del mismo misterio oculto. Son sinónimos. Por ejemplo, Pedro tuvo 3 sinónimos. Pedro, Cefas y Simón. ¿No es cierto? Pablo se llamaba Saulo y Pablo. No sé si alguno de ustedes tenga algún sinónimo, pero aquí estamos hablando del mismo misterio que Dios le revela a Pablo. Este es el número 2, administración de la gracia. Entonces, si Dios no hubiese mostrado a Pablo la administración de la gracia, no tendríamos otra justificación sin la observancia total a la ley de Dios, junto con todos sus ritos, estatutos, mandamientos y ordenanzas, tal y como se las dio Dios a Israel. Pero la administración de la gracia nos enseña que somos justificados por medio de la fe, no por medio de observar la ley, sino por medio de observar y de guardar la ley de la fe. Esto está descrito en Romanos 3:23. Tú y yo, si Dios no hubiera decidido escoger a Pablo, tú y yo tendríamos hoy en día que estar bajo la ley de Israel, con todos sus estatutos, ordenanzas, ritos, es decir, todos los varones tendrían que tener la circuncisión. Nosotros tendríamos que guardar el Shabbat desde el viernes a la puesta del sol hasta el otro, y no pudieras trabajar, ni estudiar, ni nada de esas cosas. Tendríamos que guardar las fiestas santas de Dios, todas, las número 7 que Dios dio en Levítico 23, y una de ellas, simplemente la fiesta del Sukkot, son 8 días. O la fiesta de panes sin levadura, son 8 días, no podríamos comer cosas leudadas durante esos días. Y tendríamos que observar muchas cosas que el pueblo judío observa. ¿Sí? ¿Una pregunta allá atrás? Por ejemplo, y acabas de hacer la analogía, ¿no? Pero ¿cómo un gentil se volvería judío? No pudiéramos. Esa es una pregunta muy, muy buena. Los gentiles, todos tendríamos que ser prosélitos. ¿Se acuerdan del eunuco que vino y en Hechos capítulo 8 Felipe fue transportado por el Espíritu Santo y le ayudó, ¿verdad? Porque él estaba huyendo, ¿verdad? Del Imperio Romano. Había querido, algunas tradiciones dicen que había querido ayudar a los celotes en una rebelión, pero él regresa a su país y el Espíritu Santo lleva a Felipe a donde él está en el desierto y le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo saberlo si no sé de quién habla, del profeta o del Mesías?
Y ya Felipe le empieza a hablar y dice que en ese momento vieron un lugar donde había agua. El eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe porque era judío y él porque era prosélito. Era un gentil que se había vuelto al judaísmo. Él decide ser bautizado y cuando salen del agua, Felipe desaparece, porque Dios lo lleva a otro lugar. Entonces, eso sucedería, eso hubiera sucedido. Todos los gentiles tendríamos que ser prosélitos, es decir, volvernos a la religión que Dios le dio a Israel. Que los hombres cambiaron, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, como Jesús de Nazaret le dijo, no hagan como ellos hacen, refiriéndose a los fariseos que estaban sentados en la cátedra de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, porque en la cátedra de Moisés ellos se sientan. Ya había sido transformada lo que Dios le dio al pueblo judío a través de tanta religiosidad y autojusticia, y ahora los fariseos no entraban, pero tampoco dejaban que la gente entrara, ¿verdad? A la bondad de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Acuérdate, Pablo escribe esto desde Éfeso a los romanos que no conocía, porque los va a ir a visitar en su viaje a España, su viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros en su vida. Pero aquí él está diciendo al pueblo de Roma, a los romanos que están creyendo en el Señor Jesucristo, a ustedes les estoy avisando todo lo que es el fundamento de la gracia. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo? De esta manera, dice Pablo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos, versículo 28, Romanos 3, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta afirmación, Pedro no la predicó, ni los 12 discípulos, ni Jesús de Nazaret la predicó, ni Moisés, ni ninguno de los profetas judíos. No hay absolutamente nada que se refiera a esto que Pablo está predicando. Repito, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Jesús de Nazaret no predicó eso. Él dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Jesús de Nazaret enseñó a cumplir la ley y dijo, si tú has oído no codiciarás, pero en tu corazón miras a una mujer, a un hombre para codiciarlo, ¿ya pecaste? ¿No dijo eso Jesús de Nazaret? Estaba magnificando la ley de Dios. Estaba hablándole sobre la intención, el espíritu de la ley de Dios. Entonces, él lo hizo esto porque él era judío. Si Dios hubiera decidido no llamar a Pablo, tú y yo tendríamos que obedecer la ley de Dios. No como la enseñó Moisés, sino como la magnificó Jesús de Nazaret a Israel. ¿Sí me explico o no? Sí. Repito, tú y yo tendríamos que obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, no como fueron dados a Israel en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, sino como Jesús de Nazaret la magnifica en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero eso lo hace a Israel, no al gentil. Bien, vamos entonces al punto número 4. No tendríamos perdón total por medio del Evangelio. Perdón total, sí, ¿alguna duda allá atrás? Sí, antes de pasar. Quería hacer énfasis en el versículo 22 donde dice, la justicia divina, bueno, desde el 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías o de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí. Yo entiendo que aquí es mediante la fe de, o sea, la fe nos la dio el Señor amado. Sí, es un don de Dios. Es un don de Dios. Así es. Entonces, esa fe Él nos la da y nosotros la ejercemos
porque Él no la dio. Así es. A mí eso se me hace mucho, muy profundo, porque siempre decimos, ¿verdad? Es muy común en nosotros como creyentes, como cristianos, como evangélicos, decir, no, o sea, damos por hecho que todo lleva un curso, o sea, todo fluye, y no es así. Todo No es así. no se nos dio. Sí, Pablo dice conforme a la medida de la fe que cada uno de nosotros ha recibido. Sí, así. Todos recibimos una medida de la fe. Sí. Si tuviéramos la fe como Abraham, sería algo increíble, ¿verdad? El mundo, bueno, sería completamente algo distinto. Pero no todos tenemos esa fe. Podemos llegar a tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso estamos en esta carrera. Es un proceso para poder estabilizarnos en la roca de nuestra salvación. Deuteronomio, hay un capítulo que habla acerca de la roca de nuestra salvación. Bien, vamos a pasar entonces al aspecto número 4. Estamos analizando, para los hermanos que se están sintonizando en esta transmisión, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera decidido no escoger al apóstol Pablo? ¿Cómo estaríamos hoy en día la iglesia? Dice, aunque esa pregunta es algo interesante porque no habría iglesia. Si Dios hubiera decidido no llamar a Pablo, no tendríamos cuerpo de Cristo. Número 4, no tendríamos perdón total por medio del Evangelio. Si Dios no hubiese revelado a Pablo el misterio oculto. Este es otro título, otro sinónimo de lo que Dios le revela a Pablo. La revelación del misterio oculto está en Romanos 16:25, para aquellos que quieran profundizar más y verificar lo que se está mencionando. Si Dios no hubiese revelado a Pablo la revelación del misterio oculto, Romanos 16:25, no tendríamos perdón total, suficiente y pleno a través del Evangelio, tal y como se nos enseña hoy en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque 1 Corintios 15, 3 y 4, esta es la esencia del Evangelio que creemos y que predicamos. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Este es el Evangelio que predicamos, es la esencia del Evangelio. Nuestros pecados son perdonados por la esencia del Evangelio. Dice aquí versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí se entiende? No tendríamos perdón total de nuestros pecados. Ese es un aspecto relevante de si Dios no hubiera escogido a Pablo. Número 5, si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo el nuevo régimen, ese es otro título, Romanos 7:6, el nuevo régimen, no el antiguo régimen, sino el nuevo régimen del Espíritu y de la gracia de Dios, no conoceríamos la igualdad entre judío y griego y gentil, ya que se nos enseña que en el cuerpo de Cristo ya no hay diferencia entre judío y gentil. Hoy en día, si Dios hubiera decidido no llamar a Pablo, no conoceríamos la igualdad que existe. Habría una gran diferencia si tú eres judío y yo soy gentil. Una grandísima diferencia. Algo totalmente radical. Esto está en Gálatas 2, versículo 24. Es precisamente Pablo el que es usado por el Espíritu Santo para decir que ya no hay judío ni gentil. Y cuando él escribe esto, hermanos, los judíos dicen, ¿cómo es posible? Está rompiendo con todo lo que se nos enseñó. Con todo lo que dice Moisés, con todo lo que se predica a través de Jesús de Nazaret, él está hablando de otra cosa distinta. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro capataz, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para un judío escuchar esto y decir, oye, espérame, pues si yo tengo ritos, yo me tengo que lavar las manos varias veces, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, yo tengo que usar, se me va el nombre, aparte de que sea el telit, las filacterias que tenían ellos que estar usando. Yo hago tantas obras y tú me dices aquí que
¿Ya no soy justificado por mi obediencia? Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro capataz. La ley es buena. ¿Cómo que dices que ha sido un capataz? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué está diciendo Pablo aquí? Que aquel pagano gentil es hijo de Dios como yo, que soy descendiente de Abraham. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús ciertamente sois, ¡qué barbaridad! Dice aquí, linaje de Abraham y herederos de la promesa, pero yo soy de la tribu de Leví. Yo estoy hablando de forma figurativa, ¿sí? Estoy hablando como si fuera un judío que escucha estas cosas y dice, ¿pero qué estás diciendo? Si mis abuelos vienen, ellos estuvieron en Egipto, ellos fueron esclavos, ellos son de la tribu de Neftalín, de Zabulón. Y tú me estás diciendo que un griego puede ser hijo del linaje de Abraham, heredero según la promesa. ¿Sí estamos captando? Lo que Pablo hizo fue algo radical porque el Espíritu Santo lo escogió. Le dio el poder para hacerlo, la claridad para hacerlo. Hoy en día, simplemente habría una gran diferencia entre tú que eres gentil y otro que es judío. Pero en Cristo, hoy en día, gracias al apóstol Pablo, no hay ni judío ni griego. Todos somos uno. ¿Por qué? Porque lo que hay en Cristo es una nueva criatura. Número 6. Si Dios no hubiese decidido hablar y mostrarle a Pablo la revelación celestial. Esto está en Hechos 26, 19. ¿Se acuerdan con el rey Agripa? Hechos 26, 19. ¿Cómo voy a ser yo rebelde a la visión celestial, a la revelación celestial? No hubiéramos visto que Israel cayera. No hubieran apedreado a Esteban. Estaría sin pecado y sin transgresión Israel. Si eso hubiese pasado, no se hubiera dado lugar a la formación del cuerpo de Cristo, tal y como lo vemos enseñado en Romanos 11. No habría cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo nace por la caída de Israel. Romanos 11. ¿Sí te estás dando cuenta, hermano, la trascendencia de lo que se está enseñando a través de estas epístolas? Romanos 11 te enseña que hay un cuerpo de Cristo porque Israel cayó, transgredió, no reconoció a su Mesías. Debido a eso, hay lugar para ti y para mí que somos gentiles y se forma el cuerpo de Cristo. Romanos 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Estás pudiendo ver, hermano pastor, la trascendencia de todo esto? No habría cuerpo de Cristo si Dios no hubiera escogido al apóstol Pablo. Entonces, vamos a pasar a la hoja número 5. La hoja número 5 nos dice, el punto número 7, no tendríamos, dice, si Dios no hubiese revelado a Pablo la visión celestial, que es otra forma de hablar de Hechos 26, 19, no comprenderíamos que la iglesia glorificada gobernará las regiones celestes, que actualmente están ocupadas por el adversario y sus ángeles, tal como nos lo enseña el libro de Apocalipsis, capítulo 12, del 7 en adelante, y no conoceríamos que estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. No estaríamos en posición de conocer el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. No conoceríamos la armadura de Dios, porque el que nos enseña es el Espíritu Santo a través de Pablo. Nadie te habla del yelmo de la salvación. Ningún profeta te habla, ni nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne habló acerca del escudo de la fe, de que estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar firmes en el terreno que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Mucho menos te dicen que vas a gobernar los cielos. ¿Quién dice eso? Bueno, si tú vas al libro de Romanos y lees la escritura que se menciona, perdón, vamos primero a Apocalipsis capítulo 12.
Esta sección de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis es un libro doctrinal para Israel en la gran tribulación y el milenio. Pero hay algunos rasgos de la iglesia, pero en su manera glorificada. En su manera glorificada. Las iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 volverán a existir durante la gran tribulación. Serán comunidades de judíos que habrá en la Odisea, Filadelfia. Son lugares que van a volver a establecerse como iglesias y refugios para los judíos. Y dice Dios aquí en el capítulo 12, este capítulo es hermosísimo porque te transporta de miles de años atrás, te transporta a la mitad de la gran tribulación. Y digo miles de años porque te habla acerca de la rebelión del adversario, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de que Dios creara a Adán y a Eva en esta tierra. Porque cuando ya los creó y los puso en el huerto del Edén, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y nuestro Señor Jesucristo le reprenda, ya estaba en el Edén, ya estaba en esta tierra, ya había sido arrojado a esta tierra. Jesús dijo que él vio al adversario caer como un rayo del cielo. Dice aquí en el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer no es la iglesia, la mujer es el pueblo de Israel. ¿Cómo sabes que es el pueblo de Israel? Porque en el versículo 1 de Apocalipsis 20 te refiere a José el soñador. ¿Se acuerdan de José de Egipto? Él tuvo un sueño y él vio cómo le adoraban, ¿verdad? Las estrellas, el sol y la luna, refiriéndose a lo que Dios haría a través de José. Versículo 1, aparece en el cielo una gran señal. Aquí se hablan de dos señales. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A qué se refiere 12 estrellas? A las 12 tribus de Israel. Versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. De aquí ya te transportó a cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer como Jesús de Nazaret. 3, también aparece otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Esta señal aparece mucho antes de que Dios crea a Adán y a Eva. Dice, versículo 4, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué hizo Herodes? Herodes mandó matar a todos los niños, ¿no es cierto? Herodes era un edomita, no era un judío. Había sido puesto para que gobernara Judea por los romanos, pero los romanos pusieron a un árabe. Los edomitas son árabes y pusieron a un árabe para que fuera su representante. Y ¿qué hizo ese hombre? Mandó matar a los niños, mientras Cristo estaba ya, por gracia de Dios, en Egipto. ¿Sí se entiende? Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿De qué se está hablando aquí? Ella es la simiente, ella es Israel, la descendiente de Eva, porque dice la palabra de Dios que Abraham y su simiente, no dice sus simientes. Los descendientes de Abraham son el pueblo judío. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto va a ser en el milenio. Esto no fue cuando Cristo huyó a Egipto porque lo querían matar. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo? Después de resucitar, apareció 40 días, y después de los 40 días, dice Hechos capítulo 1, una nube descendió y lo ocultó, lo llevó al trono de Dios, ¿no es cierto? Lo ocultó de los ojos de los discípulos. La mujer huye al desierto. Aquí ya estás hablando en la gran tribulación. ¿Te fijas cómo te va trasladando de un año a otro año, de una época a otra época, donde tiene lugar preparado por Dios, porque esto fue profetizado, para que ahí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio, 42 meses. Es la mitad de la gran tribulación. Cuando Israel abre los ojos por medio de la predicación de los 144,000 apóstoles, y entonces se da cuenta que a quien está adorando es al anticristo, no al Mesías. Reconocen que Jesús de Nazaret fue el Mesías que Dios envió para ser el rey de Israel. Y empieza la gran persecución a Israel, que es la angustia de Jacob. Isaías nos da a entender que Israel es diezmado y una décima parte puede sobrevivir físicamente al milenio. Por eso dice en Mateo 24:14,
que al que persevere hasta el fin, ese será salvo, hablando de perseverar físicamente hasta el fin. La salvación en Mateo 24 es física, no es espiritual. Dice aquí en el versículo 6, la mujer huye al desierto, le tiene preparado este lugar, pero en el versículo 7 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Esto va a suceder en la gran tribulación a la mitad. Pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se refiere al pueblo judío durante la gran tribulación. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí es donde viene una intercesión, como hay varios pasajes en Apocalipsis de la iglesia ya glorificada. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. No habla de los ángeles. Habla de ti y de mí. Amén. Que estaremos por la gracia de Cristo en el ministerio celestial del Señor Jesucristo. Porque Cristo tiene dos ministerios, el terrenal que ya cumplió y el celestial que está cumpliendo. El terrenal es para Israel, el celestial es para la iglesia. Tú y yo, si Dios hubiera decidido, vayamos a Efesios 6, no escoger al apóstol Pablo, tú y yo no sabríamos que estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra tenemos que usar una armadura de gracia, tenemos que vestirnos. Dice, no sabríamos que estamos luchando no contra sangre y carne, creeríamos que luchamos contra carne y sangre. Pero no podríamos usar la armadura de gracia porque nadie nos hablaría de ella. El único que te habla de la armadura de la gracia es el apóstol Pablo. El único que te hace entender que estás en una lucha, que tu lucha no es contra carne y sangre, es Dios a través del apóstol Pablo. ¿Sí se entiende? Y el único que te ayuda a entender que juzgarás ángeles, precisamente es el apóstol Pablo, que gobernarás a los ángeles. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Estamos prácticamente a la mitad del estudio. Vamos a pasar al número 8. Estaríamos bajo otro liderazgo. Si Dios hubiera decidido no llamar al apóstol Pablo, tú y yo estaríamos bajo otro liderazgo. Sin tener las 13 epístolas, estaríamos siguiendo automáticamente otro liderazgo, el de los 12 apóstoles. Las iglesias o comunidades de gracia estarían bajo el patrón y enseñanza de los apóstoles y de los evangelios principalmente. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tú te regirías por lo que dicen los evangelios, porque serían una ley para ti. No obstante, se nos enseña que sí hay un apóstol para el cuerpo de Cristo. No apóstoles, sino apóstol en singular. Romanos 11:13 dice así, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo no se exalta. Lo que exalta es el nombramiento de Cristo en él. ¿Sí se está viendo claro esto? No se exalta a sí mismo, exalta al nombramiento que Dios le da. Número 9, estaríamos atados a las señales y prodigios. Aquí quiero hacer una observación, porque aquellos hermanos, aquellas hermanas que defienden tanto los milagros y las señales, seamos realmente honestos. ¿Cuántas veces hemos orado y en el instante la persona es sanada, como lo hacía Pedro, como lo hacía Felipe, ¿cuántas veces has impuesto tus manos y en ese instante la persona es sanada totalmente? El ciego recupera la vista, expulsas a un demonio, el cojo se levanta y brinca y alaba a Dios, el mudo empieza a alabar a Dios, una persona muerta resucita en ese instante. Estaríamos atados a las señales y prodigios. Si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo, el Evangelio de Jesucristo, este es otro título, está en Romanos 16, versículo 15. Romanos 16, 25, el Evangelio de Cristo. Estaríamos sujetos a las señales y prodigios, las cuales eran evidencia de haber nacido de nuevo y de ser discípulos de Cristo.
Pero vemos que lo que se nos enseña hoy es doctrina. Lo que hoy, según la palabra de Dios, y voy a dar varias escrituras, las voy a solamente mencionar una vez por aquellos que quieran anotarlas, no vienen estas en su guía, y voy a decir de qué se trata. Hoy en día, según lo que Dios nos enseña a través de las epístolas del apóstol Pablo, lo que ha sustituido a las señales y prodigios que fueron dadas como una señal a los discípulos, no dice Dios, y estas señales seguirán a los que en mí creyeren. Sí. Echarán fuera demonios. ¿Cuántos demonios has echado tú fuera, hermano? ¿Cuántos he echado yo fuera? Sanarán a los en el momento, no que estés orando y hermanos hay que orar por eso. No, en el momento, como la sombra de Pedro sanaba. ¿Cuántos? Porque eran señales, estaríamos atados, pero si yo voy y me piden que yo vaya y unja a una persona, que la sane, y yo voy y pongo mis manos sobre esa persona y la persona no se recupera, eso sería señal de que yo no soy un siervo de Cristo. Por eso me refiero, si Dios hubiera decidido no llamar al apóstol Pablo, todos los que seguimos a Cristo tendríamos que tener señales y prodigios. Así es. ¿Sí estamos viendo la repercusión? Así es. Pablo muestra que hoy en día la sana doctrina sustituye a las señales y prodigios. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Lo que Dios nos dice, que una persona que es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo predica la sana doctrina en sustitución a las señales y prodigios, y que la sana doctrina es una señal, es un prodigio de que tú eres un siervo del Señor. Amén. Bien, vamos a ver algunas escrituras sobre esto. Voy a mencionarlas nada más. Segunda de Timoteo 3:10. Tú has seguido mi doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Exhorta en toda doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Retén la sana doctrina. Amén. Primera de Timoteo 1:3 y el versículo 10. Oponte a todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado, Timoteo, de la doctrina. Primera de Timoteo 6:1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tito 2:1. Habla conforme a la sana doctrina. Tito 2:10. Adorna la sana doctrina. Esta escritura es muy hermosa. Vamos a leer la primera de Tito 2:10. ¿Sabías tú que el ser fiel a lo que Dios le revela al apóstol Pablo adorna la sana doctrina? Qué hermoso, ¿no? Para todos aquellos hermanos que estamos aprendiendo estas verdades escritas en tu Biblia desde hace muchos años. Tito 2, versículo 10. No defraudando, dice versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Eso creo que nos da a todos, ¿verdad? Creo que nos queda a todos. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Adelante, ¿sí? En esta versión trae un texto agregado. Dice, es decir, aparezca la fe en toda su belleza. Aparezca la fe en toda su Eso belleza. es adornar la sana. Vamos a analizar dos escrituras que tienen que ver con la importancia de la doctrina en la gran tribulación, porque los 144,000 también predicarán una doctrina, que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel. Y fíjate qué importancia le pone el apóstol Juan. Dice aquí en 2 de Juan 1:10. Vamos a ver esto porque son escrituras importantísimas. Si Juan le pone tanta importancia, ¿cuánto más el apóstol Pablo para nosotros hoy? 2 de Juan 1, versículo 10, dice, si alguno viene a ti y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni tampoco le llames o le digas bienvenido. Esto es en la gran tribulación, esto es para nuestros hermanos judíos. Qué severidad tan grande, ¿no creen? Y luego viene aquí 2 de Timoteo 1:9, aquí mismo, pero el versículo anterior. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Es la importancia de la doctrina. Gracias. Vamos a pasar, por favor, a su hoja número 6. Acuérdate, este estudio tiene 9 hojas. La hoja número 6, punto número 12. Si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo la predicación de Jesucristo, esto está en Romanos 16, versículo 25, estaríamos sujetos a la gran comisión descrita en Mateo 28, 19 al 21. Vamos a ir a Mateo 28, hermanos, por favor. ¿Alguien gusta leer Mateo 28, 19 al 21? Esta comisión fue dada por el Señor Jesucristo en los días de su carne. Mateo 28, versículos 19 en adelante. ¿Alguien gusta leerla? Dice, 19 al 21, nada más. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Voy a leer Hechos capítulo 1, donde se dice aquí en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y lo último de la tierra. Este es el orden descrito a la gran comisión que leyó mi hermano en Mateo 28. Si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo la predicación de Jesucristo, tú y yo tendríamos que estar en Jerusalén predicando. No podrías predicar en otra parte primero. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego el resto del mundo. Y además estaríamos haciendo la misma comisión que hizo Pedro. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizar, enseñarles las cosas que yo les he, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería la comisión. No comprenderíamos la comisión actual de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Está como una bocina nada más. Esto está en 1 Timoteo 3:15. Vamos a leer qué es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 te dice qué es la iglesia tal y como Dios la diseña. Dice aquí versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La comisión de la iglesia es el perfeccionar a los santos hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Efesios 4, del 11 al 14. Por eso Dios ha constituido y dado dones a los hombres. ¿Cuáles? El ser pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol, para el perfeccionamiento o el perfeccionar de los santos. Número 11. Si Dios no hubiera decidido escoger al apóstol Pablo, nuestro evangelio sería otro. Y aquí sí quisiera que pusieras toda la atención posible, porque el evangelio sería otro, el que estamos nosotros predicando. El evangelio que tendríamos que predicar sería el que predicaron los 12 apóstoles, porque así lo recibieron de Jesús de Nazaret. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Jesús de Nazaret? ¿Qué predicaron ellos? Primero, arrepiéntanse de sus pecados y de su forma de vivir, den frutos dignos de arrepentimiento, tal y como lo hizo Juan el Bautista en Mateo 3 y Mateo 4:17. Tal como lo hizo Pedro en el día de Pentecostés, cuando les dijo, ustedes crucificaron a Jesucristo y deben de arrepentirse y deben de, número 2, bautizarse en agua para que sus pecados sean perdonados. Número 3, van a recibir el Espíritu Santo para poder ser testigos de la resurrección de Cristo. Esto está en Juan 20, cuando Cristo resucita, les dice, Shalom Aleichem, paz a vosotros, y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Igualmente era lo que hicieron los discípulos. Vamos a Hechos, capítulo 8, 17. Este es muy interesante porque aquí vemos que se les bautizó y se les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús. Además, y aquí es donde muchos se paran y no dicen esto. Espérame,
El evangelio que predicó Pedro y todos los demás discípulos incluía y enfatizaba esta enseñanza del Señor Jesucristo en los días de su carne, cosa que no se dice a propósito, porque no conviene. Porque no conviene. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a Hechos 4. Esto era parte de lo que se predicaba a través de los 12 discípulos y lo puedes constatar en el libro de los Hechos. Hechos 4, versículo... Hechos 4:34. Dice Dios, ¿qué deberíamos de estar enseñando? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Espérame, hermano, es que esto hoy en día no aplica. Y entonces, ¿por qué sí aplica bautizar en agua? ¿Por qué sí aplica enseñar que te debes de arrepentir de tus pecados? ¿Por qué sí unas cosas y por qué no otras? Porque esto era parte, Cristo se lo dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Oye, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Bueno, no codiciarás, no matarás. Eso lo he hecho desde mi juventud. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿No es cierto eso, hermanos? Versículo 34. Todos traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto era una orden del Señor Jesucristo. Además, se les enseñaría que obedecieran a la ley de Moisés con todos sus ritos, estatutos, orden. Tú como hermano pastor estarías predicando que todos deberían de circuncidarse y tú ayudarías al 8º día a circuncidar, porque eso era parte de la ley de Moisés. No, hermano, es que eso era para los judíos. Pero el bautismo en agua fue para los judíos y el arrepentimiento, ¿no le dijo Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento ustedes fariseos. ¿Por qué sí unas cosas, por qué no otras? Simplemente porque no se escucha a Dios. Y no nada más eso. Estaríamos enseñando el Shabbat y no nos reuniríamos en domingo ni otros días, sino en el sábado, porque el sábado es el día de Jehová. Pedro lo hacía y lo hacían todos los demás. Estaríamos también ordenando el diezmo, tal vez eso sí nos gustaría, ¿verdad? A todos. Y a otros nos incomodaría totalmente. Pero el diezmo es obligatorio, ¿no? Es lo que se predicaría, porque es parte de la ley de Moisés. Y las fiestas santas, ¿cuáles? Las únicas que Dios dio a Israel. Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. 7 fiestas santas estarían siendo rigurosamente guardadas. No se trabajaría, no se estudiaría porque era algo que se enseñaba. Además de muchos ritos y estatutos y votos, ¿no se acuerdan que Pablo fue a Jerusalén y se rapó la cabeza? Porque él era judío. Estaba ayudándoles en un sentido. En Hechos 15, más o menos, por alrededor de ese capítulo. Además, no podríamos comer puerco, ni camarones, ni mariscos, ni callo de hacha. Nada de eso podríamos comer porque es inmundo. ¿No se acuerdan esa escritura cuando Dios le mostró lo que él estaba haciendo con los gentiles, que de hecho le mostró algo para que él ayudara a Pablo después en Hechos capítulo 15? Pero le dijo, mata y come. Y él dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo, Señor? Mata y come. 3 veces se lo dijo. Porque lo que Dios limpia no lo llames tú inmundo. El gentil no es inmundo. Dios lo limpia en la sangre de Cristo. Amén. Bien, entonces terminamos esta sección pasando al número 12. Aquí es algo crucial. Si Dios no hubiese escogido revelar a Pablo mi evangelio, Romanos 2:16, es otro sinónimo. Tendríamos que hablar de la cruz como lo hicieron los 12 apóstoles. ¿Sabes cómo hablaba Pedro de la cruz? Es muy sencillo. Simplemente vete a Hechos. Y en el versículo Hechos capítulo 3, Hechos 3, Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones, ¿qué vamos a hacer? Porque si tú lees todo lo anterior, Pedro les está llamando criminales, asesinos, porque mataron al Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque la cruz a los ojos de los discípulos era vista como un horrendo crimen.
Habían matado al Mesías de Israel, profetizado por los profetas judíos, anunciado por Moisés en Deuteronomio 18:15, el gran profeta. Pero Pablo no habla así de la cruz. Pablo dice, jamás me atreva yo a gloriarme, sino solo en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Pablo ve la cruz como algo glorioso. Y tú y yo veríamos la cruz como algo horrible, un asesinato tremendo. No veríamos como el inicio de nuestra gloria. Si Dios no hubiera decidido llamar al apóstol Pablo, número 13, y esto es, voy a irme solo leyendo para que tú y yo podamos captar un poco la profundidad, ya sin leer ninguna escritura. No habría iglesia, no habría cuerpo de Cristo como ahora se conoce en el presente. Si Dios no hubiese decidido revelar a Pablo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esto está en Romanos 8 del 1 al 3, simplemente no tendríamos ni iglesia, ni cuerpo espiritual, y seríamos parte de Israel, una parte añadida a Israel, es decir, creeríamos que formamos parte del pueblo judío sin ser judíos. Pero en las epístolas, gracias a que Dios llamó al apóstol Pablo, se nos enseñan varias cosas fundamentales. Primero, que todo creyente es hecho una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Que la forma como Dios se revela al hombre es a través de dispensaciones, Efesios 1:11 y Efesios 3:9. Que la forma como Dios ha diseñado estudiar su palabra es a través de los libros que nos hablan de un tiempo antiguo, Génesis 1:1 a Hechos 7, de los libros que nos hablan del tiempo presente, Romanos a Filemón, y de los libros que nos hablan del tiempo futuro, Hebreos a Apocalipsis. Que al momento de creer la palabra de verdad y abrazar el evangelio de la gracia, somos sellados por medio del Espíritu Santo y somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es el verdadero y único bautismo dado al creyente al ser bautizado en la muerte de Cristo, Romanos 6:3 y Gálatas 3:24 al 27. Que el creyente tiene una gran responsabilidad en la libertad de la gracia, la cual le hará vivir para la gloria de Cristo, andar en las obras preparadas de antemano para la gloria de Dios Padre y vivir en el Espíritu Santo, el cual ha sido puesto en el creyente eternamente, no pasajeramente, no temporalmente, sino eternamente y para siempre, dándole posesión actual en Cristo de la vida eterna y aceptado en la familia de Dios. Todo lo que acabas de leer son puras escrituras del libro de Efesios. Sí. Que el creyente es ciudadano de la nueva Jerusalén, la celestial, la madre de todos nosotros, viviendo en esta tierra como peregrino, cuya vida está escondida en Cristo, Colosenses 3 del 1 al 4. Que además somos embajadores en nombre de Jesucristo, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, Filipenses 3, 21 al 22, aguardando aquel día, el día de Cristo, Filipenses 1, 6, cuando nuestra predestinada reunión con el Señor amado Jesucristo tomará lugar, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, para luego ser recompensados en el tribunal de Cristo, Segunda de Corintios 5, 10, y glorificados en las bodas del Cordero de Dios, Apocalipsis 19, del 8 al 9. Esto es lo que conforma el cuerpo de Cristo. Para aquellos que nos gusta un encuadre, para aquellos que nos gusta ver en perspectiva las cosas y decir, esto, A, B, C, estas algunas, no todas, pero algunas de las cosas que conforman el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Terminamos este estudio en los minutos que nos restan con aspectos importantísimos que sí vamos a leer. ¿A quién debemos imitar? ¿A Moisés, Jesús de Nazaret o Pablo? Pero esto va, hermanos, para lo que enseñamos. Porque quiero pedir, si me hacen el favor de traerme la licuadora, si no es mucha molestia, si me la pueden traer, solo el envase, pues no la base, ¿verdad? Bien, primero Moisés. Jehová Dios, a través de un hombre, le reveló a Israel sus leyes y sus mandamientos. Los judíos reconocen a Moisés como el líder que Jehová usó para liberarlos de su esclavitud en Egipto.
Dicen que estuvieron 400 años. Pablo dice que estuvieron 430 años por razones importantes. Vamos a ver esto en Éxodo 3, del 1 al 3. ¿Alguien gusta leer Éxodo 3, del 1 al 3? Es el llamamiento de un hombre llamado Moisés. Un hombre preparadísimo en la corte de Faraón. Un hombre que tenía los derechos de palacio, ¿verdad? De la corte. Sin embargo, fue y terminó siendo pastor en el desierto. ¿Alguien gusta leer, por favor? Éxodo. Sí, adelante, hermanita, con confianza. Bueno, esto es una licuadora. Es una idea, hermanos. Solo voy a poner aquí la licuadora para que se pueda más o menos ver, ¿ok? Adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Ustedes saben lo que Dios les dio a Moisés, 2 señales, ¿no? Metía su mano en su costado, la sacaba y se le convertía en lepra. Y luego la volvía a meter y la sacaba y era totalmente sana. Echaba una vara en el piso, ¿verdad? Y se convertía en culebra, ¿no? La tomaba por la cola y se convertía otra vez en bastón. Son señales que Dios da a un hombre, pero ¿qué es lo que recibimos a través de todo lo que Moisés enseñó? Romanos 9. ¿Qué es lo que tú y yo recibimos? Porque Dios, Jehová, a través de Moisés, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la persona de Jehová, Elohim, el Dios Todopoderoso, los poderosos, ¿verdad? Le revelan a Moisés la ley de Dios a través de ángeles. Y dice aquí en Romanos 9, versículo 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque yo deseara mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según mi carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Casi nada, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todo esto lo recibieron ellos a través de los patriarcas y a través de Moisés. Moisés fue una figura central. ¿Sabes cuántas veces se menciona el nombre de Moisés en sus propios escritos? De Génesis a Deuteronomio, un poco más de 600 veces. Y se dice que Moisés fue el hombre más humilde. ¿Por qué entonces uno se alarma cuando se habla de Pablo en las epístolas? Pablo se menciona no más de 30 veces en las epístolas. Yo Pablo, pero no más de 30, y Moisés más de 600, y el pueblo judío no está idolatrando o adulando a un ser humano. Cuando ellos se refieren a Moisés, no lo idolatran, no lo idolatran, no lo adulan. ¿Por qué entonces nosotros vamos a refrenarnos y decir, no digas tanto Pablo porque vas a sonar que amas? No. No adoramos a un hombre. Pero ¿cómo es posible que Israel hable tanto de Moisés, y ellos sepan que no deben de cometer idolatría porque no están adulando a un hombre? Nosotros nos horrorizamos porque estamos hablando de Pablo. Espérame, pero es lo que hace Israel. Yo te quiero preguntar, hermano, cuando Cristo vino y se personificó en la persona de Jesús de Nazaret, ¿habló bien de Moisés o no? ¿Enseñó lo de Moisés o no? ¿Qué haría hoy Jesús de Nazaret? ¿Qué haría hoy Cristo si se personifica en Jesús de Nazaret y está en esta dispensación de gracia? ¿De quién hablaría? De Pablo. Hablaría y enseñaría lo que Pablo enseñó porque él mismo lo puso. ¿Sí me doy a entender? Cristo nunca habló mal de Moisés, ni de los profetas judíos, para nada. Vamos ahora a profundizar un poco en Jesús de Nazaret.
Ya vimos que Moisés, ¿verdad?, escribe 5 libros de la palabra de Dios, Génesis a Deuteronomio. Y ya vimos que hay profetas judíos que lo que hacen es una repetición más exhaustiva y específica de lo que Moisés escribe, pero referente al Mesías de Israel. Porque Moisés dice en Deuteronomio 18:15, Jesús de Nazaret será el profeta, ¿no es cierto?, que vendrá para ustedes. Y los profetas judíos escriben acerca de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? A través de las epístolas podemos comprender que Jesús de Nazaret es nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo aspectos sobre Jesús de Nazaret. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Alguien quiere leer? Estas escrituras les recomiendo mucho que las anoten en su Biblia, las tengan a la mano, porque te dice quién es Jesús de Nazaret, al cual tú y yo ya no conocemos. Repito, hermano pastor, no me equivoqué. Jesús de Nazaret ya no le conocemos. Gálatas 4, versículo 4. ¿Qué dice? Gálatas 4:4. No, adelante, hermano, sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Bajo qué nació Cristo? Bajo la ley. Él era judío y él nace bajo la ley. No, hermano, es que a mí yo nada más quiero imitar a Cristo. Espérame, no puedes. Primera, porque eres mexicano y no has nacido bajo la ley de Moisés. Segunda, si eres judío, no puedes. Porque si faltas en un solo aspecto de la ley, quebrantas toda la ley. Santiago 2:10, eso dice. Por eso no podemos imitar a Cristo. Por eso Cristo no dijo, imítenme a mí, ustedes gentiles. No, le dijo, imiten a Pablo. Vamos a ver esto en Mateo 5, una escritura que he hecho muchas veces mención de ella. Rara vez la hemos leído, pero Mateo 5:17 dice la palabra de Dios, Mateo 5:17, no piensen ustedes judíos que yo he venido para abrogar. ¿Qué es abrogar? Anular la ley. O los profetas judíos. No, he venido para cumplirla. ¿Por qué? Porque Cristo es judío, nace bajo la ley. Mateo capítulo 10, versículo 5. Pon mucha atención a estas escrituras, hermano. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritano no entren. Los samaritanos son judíos y gentiles. Era una mezcolanza, ¿ok? Judío con gentil. Por eso le llamaban perros, de manera despectiva. Mateo capítulo 15, con la mujer sirofenicia, nuestro amado Señor Jesucristo en los días de su carne dice, Mateo 15:24, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de... ¿A quién fue enviado Jesucristo? A la casa de Israel. Pero la Biblia dice, espérame, pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces uno cree y dice, ¿ya ves? Es todo el mundo. No. Cuando hubo el censo, tú ahí puedes leer que se dice, y todo el mundo acudió a la orden de César de censarse. No era todo el mundo, es una expresión. Cuando la Biblia dice todo el mundo, no es todo el mundo, China, Estados Unidos, Rusia. No. Es una forma de hablar. Cuando dice todos, no son todos. Dice aquí, en algunos casos, ¿ok? Dice aquí la palabra de Dios, si no me equivoco. Déjenme ver si puedo localizar ese. Hay una escritura a la que me estoy refiriendo donde dice sobre el censo y habla acerca precisamente de subir a censarse y dice acerca de todo el mundo, pero pues no es todo el mundo. No sé si alguien pueda ayudarme a localizar. Si no, bueno, en otra ocasión lo mencionaremos. Pero ahí se menciona de todo el mundo y la verdad no habla de todo el mundo, ¿verdad? Habla solamente del mundo conocido en aquel entonces bajo las provincias que estaban bajo el gobierno de Roma.
¿Alguien lo localiza? Es cuando se habla acerca del censo. En Lucas 2, Lucas, a ver, vamos a Lucas. Estaba buscando en Mateo, pero vayamos a Lucas 2. el primer censo se hizo siendo Sirenio hogar. Lucas 2. ¿Qué versículo, hermano? Dice 2:2 dice. 2:2. Ajá, exactamente es la escritura. Gracias, Pedro. Acontece en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Fueron los aztecas a empadronarse? No. No, pero es la misma expresión. De tal manera amó Dios al mundo que Dios... Precisamente no nos confundamos. Aquí claramente está demostrado que cuando se menciona todo el mundo, no es todo el mundo. Es una manera de hablar. Todo el mundo conocido bajo el Imperio Romano en las provincias romanas. Todo el mundo de ese entonces tenía que ir a cubrir ese empadronamiento. Entonces no es de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Bien, vamos a continuar este estudio. Vayamos a Romanos 15. ¿Qué dice Pablo sobre Jesús de Nazaret? Es importante entender qué dice el apóstol de Cristo sobre Jesús de Nazaret. Cuando yo digo Jesús de Nazaret, me estoy refiriendo al Verbo de Dios encarnado, que se hizo carne, que nació de una virgen, María, y que vivió, ¿verdad?, en Israel, y que durante 3 años y medio, Hebreos 5:7 dice que en los días de su carne él hizo su ministerio terrenal a Israel. A eso me refiero, a nuestro amado Señor Jesucristo encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, un judío nacido bajo la ley judía, observando todas. Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día, porque él era judío. ¿Qué dice Pablo que era Jesús de Nazaret? Romanos 15, versículo 8. Pues os digo, hermanos, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué es circuncisión? ¿De quién me está hablando aquí? Del pueblo judío. La palabra siervo en griego koiné se traduce como ministro o pastor. Entonces, Cristo Jesús vino a ser un pastor a Israel, un ministro de la circuncisión al pueblo judío, con el único propósito de mostrar la verdad de Dios. ¿Para qué? Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A eso vino Jesús de Nazaret. No vino a salvar al mundo entero. No vino a hablarle a los gentiles. Una que otra ocasión le habló a un gentil, pero ni siquiera habló con el gentil. Se refirió a los discípulos cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, no es bueno que yo dé el pan a los perros, si es para los hijos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué más podemos ver sobre esto? Vayamos a 2 de Corintios 5:16, una escritura crucial que a ti, hermano pastor, a mí como hermano pastor, nos ordena Dios no enseñar las enseñanzas de Jesús de Nazaret bajo la ley. Voy a repetir eso. Hoy Dios nos enseña que no debemos enseñar las enseñanzas de Jesús de Nazaret bajo la ley. 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más así. Vamos entonces a pasar a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:7. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Es escrito por los hebreos a los hebreos y les dice sobre Jesús de Nazaret. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente en los días de su carne. Pero tú y yo no estamos ya bajo la ley como Cristo estuvo, como Jesús de Nazaret. ¿Dónde vemos esto? Romanos 6:14. Son escrituras muy importantes, hermano, porque tú y yo ya no estamos bajo la ley. No podemos seguir enseñando que nosotros somos cabeza y no cola. Eso fue dado a Israel. No podemos enseñar que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos enseñar, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas hermosas. No podemos enseñar eso. No podemos enseñar cosas que se enseñaron a Israel. No podemos enseñar el sermón de las bienaventuranzas. No podemos enseñar
la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... No podemos enseñar, toca y se te va a abrir, busca y hallaréis, pide y se te dará. Porque eso fue dado a los judíos. No podemos hablar de esa manera. Porque tú y yo ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo un ministerio terrenal, sino un ministerio celestial. Romanos 6, versículo 24, dice la palabra de Dios, versículo 14, perdón, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí va a caer? Okay. No, Oh. ¿te la quito? No, ya la voy a usar. Sí. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué estás hoy en día? Bajo la gracia. Hermano, pero a ver, entonces dice Dios, si me obedeces te bendeciré. ¿Qué hay de la oración de Jabes? Ensancha mi territorio. No puedo enseñar eso. No debo enseñar eso. ¿Por qué no debo enseñar eso? Porque ya no estoy bajo la ley y todo eso fueron enseñanzas bajo la ley. Estoy ahora bajo la gracia. Vamos a ver esto, hermanos, en Efesios 3, para ir terminando en los minutos que nos restan. Efesios capítulo 3. Pablo recibe un evangelio muy distinto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que has oído de la administración de la gracia, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual tú puedes entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones nadie sabía. Está claro, hermano, nada se está inventando, está aquí en la palabra, nadie conoció el misterio oculto. Dice aquí, no se dio a conocer en otras generaciones a los hombres como ahora es revelado por medio del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:8, segunda de Timoteo 2, versículo 8. Fíjate qué profundidad aquí. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a Isaías. No. Conforme a Moisés. Conforme a Mateo. Conforme a Lucas. No. Conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Colosenses 1:25, Colosenses 1, versículo 25. Aquí estamos centrándonos en una conclusión total y absoluta, una conclusión que es un parteaguas en la vida de todo creyente. Porque muchos que hemos escuchado el mensaje de la gracia, actuamos probablemente como actuaron las iglesias en Asia. Abandonan, porque nos comprometen, porque vamos en contra de la mayoría, porque simplemente nos va a responsabilizar. Y nadie quiere eso. La carne no quiere eso. Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice Dios, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a la última hoja, por favor. ¿A quién debemos imitar? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo deciden, al ver la caída de Israel, escoger a un hombre que porta ambas nacionalidades, hebrea y gentil. Deciden que este instrumento humano sea el perito arquitecto, el modelo, el instrumento a través del cual todo gentil llegue a conocer a Dios. Y lo hace así porque así le place y es conveniente en su designio perfecto de su voluntad. Ahora la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de los escritos, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo, que son las epístolas del apóstol Pablo. Bien, ¿a quién debo yo imitar? Por ejemplo, vamos a terminar con la analogía de esta licuadora. Hoy es día viernes.
el día domingo va a ocurrir algo similar a esto. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos, solo vamos a hablar de un desayuno, ¿ok? De un desayuno. ¿Cómo qué les gusta? Para ustedes, ¿qué sería un desayuno espléndido? Ahora sí necesito que me apoyen, hermanos, con sus ideas. Si vas a Cuba, ¿cómo qué sería un desayuno? Pero, por ejemplo, ¿qué sería algo que les gustaría a ustedes desayunar? Chilaquiles de mi Ok, vamos a empezar, por favor. Acá mi hermana dice chilaquiles, ¿ok? ¿Chilaquiles rojos o verdes? verdes Verdes, con queso y con crema y pollo. y pollo, ¿ok? ¿Picosos o no picosos? Sí, picosas. Picosos. Entonces, acá nos dicen chilaquiles. ¿Qué llevan los chilaquiles? Y voy a empezar a meter en la licuadora lo que son chilaquiles, ¿ok? Tortilla. Bueno, ¿cómo haces los chilaquiles? Tortilla, ¿no? No. Ah, entonces digan. La salsa. No la salsa, pero está hecho de tortilla los chilaquiles, ¿no? Sí, pero Lo que vamos a desglosar son los ingredientes. Ah, bueno. Tortilla, sal, aceite, queso, Cebolla. chile, cebolla, ajo, jitomate, crema, queso ya dije, Pollo. pollo. Ok, ya. Aquí ya se metió todo eso, hermanos, ¿ok? Es solo una ilustración muy, muy sencilla. Sí, así no me los como. No, aquí están, ¿ok? Hermano, allá, hermanito, ¿cómo qué te gusta desayunar? Aparte de chilaquiles, no se vale repetir. Huevos estrellados. Huevos estrellados. Entonces echamos los huevos, 2 huevos estrellados, 3 huevos estrellados, ¿ok? Y ponemos aceite, ponemos sal de grano, aceite de olivo, ¿verdad? Si te gusta más, huevos estrellados. Hermanita, ¿qué le gusta desayunar? Pues Solo voy a escoger algunos cuantos, ¿ok? Para no tardarnos tanto. unas costillitas. Costillitas. Entonces, aparte de los chilaquiles, vamos a meter costillitas y no sé cómo se prepara eso. Salsa. Salsa verde de tomate. Salsa verde de Cebolla, tomate, ajo. cebolla, ajo, ¿qué más? Y sal. Y sal, y las costillas. Y las costillas. Muy bien, ya tenemos aquí chilaquiles, huevos estrellados y costillitas. Allá atrás, ¿qué le gustaría a usted desayunar? Frutas. Frutas, pero ¿cuál fruta? ¿Cóctel de frutas? Bueno, vamos a usar 5 frutas. Metemos aquí papaya. ¿Qué más? Piña. ¿Qué más? Manzana, peras y melones. Y como es muy saludable todo eso, le ponemos arándanos, pasas, nueces, poquito amaranto. Todo eso ya viene aquí, ¿ok? Hermano, ¿qué te gustaría desayunar? Porque yo los voy a invitar a desayunar. Entonces, ¿qué te gustaría desayunar? Un solo platillo. Igual unos frijolitos con quesito, con salsa, chilito. Se ponen frijoles, agua, cebolla, aceite, chiles, queso. ¿Ok? Hermana, ¿qué le gustaría desayunar? Ya vea cómo estamos llenando la licuadora. Carne con chile. Carne con chile. Bueno, ponemos chile, carne y ya. Hermanita, acá atrás, ¿qué le gustaría desayunar? Una tortilla recién hecha con crema y sal. Tortilla, Maíz. sal, crema. Hermano, ¿qué te gustaría desayunar acá? Aquí atrás de mí. Un jugo de naranja. Un jugo de naranja, le echamos jugo de naranja. Hermano, ¿qué te gustaría desayunar? Hot cakes. ¿Qué llevan los hot cakes? Más huevo, leche, royal, harina, pero también Nutella, porque así no lo vamos a comer. Maple. Mantequilla, mermelada y miel maple. ¿Ok? Todo eso está aquí. Yo agarro, le prendo a la licuadora, está todo aquí. El domingo yo los espero y ya cuando vayan entrando le voy a decir, hermano, ¿qué crees que te hice desayunar? Tus huevos, frijoles, tus huevos estrellados, costillitas de puerco, fruta, chilaquiles, hot cakes. Y tú te sientas y las tortas que dijo mi hermana y el jugo de naranja y ¿qué dijo usted, hermana? Carne con chile. Carne con chile. Nos sentamos y yo saco mi licuadora y pongo un vaso y te doy. Aquí está, hermano. Eso va a suceder en la mayoría de las iglesias cristianas este domingo. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque como es bíblico, yo aquí te meto Mateo, y aquí te meto Lucas, y te meto Deuteronomio, y te meto Josué, porque voy a hablar de Rahab.
Y luego te meto Hebreos y te meto algo de Pablo. Y para sonar muy bíblico, Apocalipsis. Le bato. ¿Ok? Y te lo doy cada domingo. Es lo que estamos recibiendo en algunas, no en todas, en algunas. ¿Por qué? Porque no dividimos bien la palabra de verdad. Porque no es lo mismo que yo te invite a desayunar y te diga, hermanos, ¿quieres unos hotcakes? Mira, aquí está tu cafecito. ¿Cuántos? 3 hotcakes. Aquí está. Mira, acá está la mermelada, Nutella. Ya tú te sirves. No es lo mismo que invite a mi hermana con su carne con chile y le diga, mira, aquí está, hermana, aquí hay pan o aquí hay, ¿sí? Dividir la palabra de verdad. Separar lo que Dios separa. No es lo mismo porque yo suene bíblico, me lo voy a tragar, me lo voy a comer, lo voy a degustar, porque todo va al estómago y todo me nutre. No es igual hablarte de Moisés o de Jesús de Nazaret en los evangelios que hablarte de Cristo glorificado, como nos lo menciona el apóstol Pablo a través de sus epístolas. Vamos a concluir con 2 escrituras. Antes de concluir, quisiera comentar lo siguiente, lo voy a decir claramente en nombre de Cristo. Primero, predicar, enseñar o mandar en las iglesias. Esto y decir que yo estoy enseñando lo que Moisés enseñó, lo que enseñaron los profetas judíos o Jesús de Nazaret bajo la ley, y yo lo agarro y lo enseño a la iglesia de Cristo. Es ser rebelde y desobediente a lo que Dios hoy en día me enseña como creyente. ¿Dónde dice esto? Porque no lo digo yo, lo estamos viendo a través del apóstol Pablo. ¿Dónde me dice esto? Bueno, 1 de Timoteo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que debemos enseñar, hermano pastor? Lo que Dios nos dice a través de Pablo. No debemos nosotros avergonzarnos. No se trata de no leer toda la Biblia. Por supuesto que hay que leer toda la Biblia. Pero hay que leerla haciendo la diferenciación, la distinción. Esto es para Israel, esto es para mí. Claro que es hermosísimo leer la vida de Josué, de Rahab, leer la vida de los 12 apóstoles, la multiplicación de los peces, leer acerca de la ciudad celestial, pero debo de hacerlo sabiendo que ha sido puesto como instrucción, como ejemplo y amonestación, mas no como doctrina. 1 de Timoteo 2, versículo 7. 1 de Timoteo 2, versículo 7. Para esto yo, dice el apóstol Pablo, fui constituido. ¿Por quién? Por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre instituye a Saulo de Tarso como predicador. Dios Hijo lo llama como apóstol. Dice Pablo, yo apóstol del Señor Jesucristo. Y luego dice aquí, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Por qué? Porque toda la iglesia le había abandonado en Asia. Y he sido constituido por el Espíritu Santo como maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Estamos exagerando? No. Estamos solo leyendo lo que Dios nos enseña. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en verdad y en fe. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:11. 1 de Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿A quién le encomendaron el glorioso evangelio del Dios? Que es otra sinónimo. A Pablo, no a Pedro, sino a Pablo. Y terminamos leyendo 2 de Timoteo 3. ¿Qué va a pasar, hermano, con cada uno de nosotros si tan solo oímos, mas no abrazamos y aceptamos? Esta es la gran diferenciación. Si yo suelo y continúo y persisto enseñando cosas que fueron dadas bajo la ley a Israel y las agarro y las mezclo con cosas que Dios me da en la gracia, estoy entonces siempre estudiando, pero nunca aprendiendo, nunca llegando realmente al conocimiento de la verdad. 2 de Timoteo 3, versículo 7. Voy a terminar dando una oración, dándole las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. 2 de Timoteo 3, versículo 7. Dice aquí,
2 de Timoteo 3:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede dar entendimiento de todo lo que es de Él. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar para poder nosotros comprender lo que es realmente de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, meditemos en lo que hemos escuchado, reflexionemos en lo que Dios nos ha dicho. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir, para que el hombre sea completo en Cristo. Pero debo presentarme delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distingue, separa, usa bien la palabra de verdad. Y la única manera como yo puedo estudiar la Biblia a como Dios me enseña es a través de los tiempos, pasado, presente y futuro, y a través del Evangelio dado por Dios al apóstol Pablo. Vamos a orar y terminamos. Le damos la gloria a Cristo. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, recibe todo el honor y toda la gloria, Padre. Simplemente te adoramos porque tú eres nuestro Padre de gloria. Te damos gracias, amado Dios, porque tú has revelado este misterio oculto a un hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Nuestro apóstol, nuestro maestro y nuestro predicador, pero porque tú así lo decidiste, porque así te plació a ti en tu gracia escogerlo. Dios, ayúdanos a todos a no avergonzarnos del verdadero evangelio, a no temer predicar lo que encontramos en Romanos a Filemón, a saber, Señor, que hay una sola forma como el cuerpo de Cristo se establece, es a través del evangelio que tú le has dado a Pablo. No desechando, Dios, todo lo que nos enseñas en la palabra de Dios, sino usándolo para tu gloria y para tu exaltación, siendo obedientes, no rebeldes, no desobedientes. En Cristo te damos gracias. Amén.